Bienvenidos a Educatic. Durante 20 minutos compartiremos con ustedes las últimas tendencias del uso de las TIC en la educación. ¿Cómo aprovechar mejor este recurso? Acompáñanos y lo sabrás. En Educatic queremos que estés al día con lo más reciente sobre innovación educativa. Por eso, en el programa de hoy tenemos: en nuestra primera sección, GPS Educativo, tendremos 2 reportajes. En el primero hablaremos sobre robótica como herramienta educativa dentro del aula y en el siguiente sobre realidad aumentada y gamificación como metodologías de aprendizaje. En el apartado Entrevista, conversaremos con el experto Carlos Monereo, quien compartirá con nosotros sus puntos de vista acerca de las TIC en la educación. Y en la sección En Focus tendremos diferentes opiniones de estudiantes, docentes y profesionales sobre los obstáculos y desafíos de la inclusión de las TIC en el aula. Y así comienza Educatic. Quédate con nosotros. ¿Sabías que existen aplicaciones como Vbot y WeDo que enseñan a los niños a programar robots desde los 3 años de edad? ¿Se imaginan estar en un aula de clases y aprender con la ayuda de robots? Esto que parecía ser sacado de una película de ciencia ficción es ahora una realidad. Hace 18 años el Instituto Torre del Palau se planteó por dónde iría el futuro de la educación y visionaron que se trataba de la sociedad digital. Hoy la robótica se presenta como un recurso de aprendizaje para una sociedad cada vez más tecnológica. La tecnología aplicada al aula era por donde debía ir el mundo y a partir de ahí iniciamos ese proyecto. Es un proyecto que empezamos con ordenadores fijos, pasamos a ordenadores portátiles, introdujimos las tablets, tenemos la telefonía móvil y por supuesto dentro de este mundo pues la telefonía móvil va unida a las apps y va unida a la robótica. Pues me encanta el hecho de poder hacer lo que yo imagino, es decir, si algún día se me pasa por la cabeza hacer una especie de robot que siga alguna cosa, el hecho de pensar que se puede hacer y hacerlo es lo que más me gusta. La importancia de preparar a los alumnos para el futuro desde el presente, bajo un sistema de trabajo innovador y creativo, permiten potenciar el trabajo en grupo y autónomo de los estudiantes, quienes han aceptado favorablemente este método de aprendizaje. La típica clase magistral del profesor, los 50 minutos, una hora en la pizarra, costaba mucho mantener esa atención por parte del alumnado. En cambio ahora, con actividades más prácticas, donde ellos desarrollan, aprenden, es mucho más fácil. He aprendido muchísimas cosas que me van a servir para el futuro, como hacer aplicaciones, hacer programas, es muy interesante. La tecnología móvil es utilizada como parte de la comunicación relacional. Tal es el caso del me gusta en Facebook, subir fotos en Instagram o el WhatsApp. Sin embargo, los efectos que trae consigo es el principal desafío que se enfrentan los docentes en el aula. Ese es el reducto que utilizamos la tecnología móvil y es muy correcto porque nos soluciona la vida a todos y nos hace que la comunicación sea instantánea. Eso es un peligro también, porque has de estar pendiente todo el día del aparato. Pero este efecto que tiene, igual que puede tener el efecto de colgar cosas inoportunas o irresponsables en la red sin tener en cuenta los derechos de los demás, o sea, esto creemos que son desventajas, como cualquier tecnología. Sino que también tiene que haber un reciclaje por parte del profesorado, una adaptación a las nuevas tecnologías, y eso es importantísimo, porque si hay un rechazo directo de la nueva tecnología, estamos rechazando lo que están trayendo los alumnos al centro. Las plataformas digitales sirven para que los alumnos asimilen de manera eficaz la información en las aulas, y una manera de evaluar las competencias es realizando el proceso que deben aprender.
La evaluación del aprender haciendo es que si no haces, no aprendes. Esa es la principal evaluación. Hoy la enseñanza debe ser activa. La clase magistral hoy tiene poco sentido cuando tienes un montón de tecnología y tienes que adaptarte a la tecnología. Por lo tanto, yo pienso que la principal evaluación es la conexión con la realidad dinámica de las personas en una sociedad global y digital. La robótica permite el desarrollo de competencias como la iniciativa, el interés por la investigación, el trabajo en equipo, pero lo más importante es que conduce al estudiante a construir su propio conocimiento. Sin duda, la robótica es un gran recurso para complementar el aprendizaje. Estamos seguros de que en las escuelas del futuro, los robots serán parte esencial del aula. Los profesionales que investigan el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje en el aula también tienen su espacio en Educativ. Hoy tenemos la entrevista con Carlas Monereo, psicopedagogo y académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien reflexiona sobre los nuevos modelos de innovación educativa. En realidad, yo creo que innovar supone un cambio estructural. Siempre me parece que introducir solo un método o una manera de hacer, sean con TICs o sin TICs, no supone un cambio estructural. Entonces, para mí innovar significa cambiar a las personas, cambiar sus concepciones, su identidad, cambio profundo, o cambiar las interacciones, o cambiar las interacciones entre las personas, o cambiar las dinámicas institucionales. O sea que innovar realmente creo que es el proceso más complejo de todos, que supone un cambio radical. Y seguramente siempre tiene que ir acompañado con investigar, porque si introduces una innovación tienes que comprobar si eso además es mejor que lo que antes existía. Claro, las TICs las puedes utilizar como el peor método. Puedes hacer la manicura al cadáver, me gusta mucho esa idea de lo mismo de antes pero con musiquita y colorcito y tal. O puedes en cambio hacer un cambio, digamos, como decía, más radical en el sentido de que con las TIC pues incluso no tienes por qué trabajar en un lugar concreto, en un aula, puedes moverte, salir, trabajar en equipos, puedes utilizarlo de distintas formas. Por lo tanto, las TICs ya invitan, hay un uso de las TICs que invitan, digamos, a abrirse al mundo, ¿no? En algunas ocasiones las TICs, digamos, cada vez son menos sustituibles. Aunque yo soy de los que pienso que entonces el profesor debe definirse por las TIC, una frase que a mí me gusta mucho y que he repetido más de una ocasión es que cualquier profesor que pueda ser sustituido por las TIC se lo merece que se le sustituya, porque significa que, claro, que las TIC le pueden reemplazar. Entonces, el docente tiene que hacer cosas en clase que tampoco las TIC pueden hacer, como discutir, asombrar, provocar, sugerir, todo lo que tiene que ver con aquello que podemos decir humano. Pero en todo caso yo diría que se necesita eso, ¿no? Una especie de combinación, complementariedad entre el buen profesor y el buen uso de las TIC, ¿no? Actualmente muchas competencias que deben aprenderse necesitan de las TIC. O sea, la pregunta es, ¿el ciudadano y el alumno en general que tiene que afrontar estos retos del siglo XXI puede hacerlo sin TICs? O sea, en realidad, en muchas ocasiones hay muchas cosas que cada vez se pueden hacer menos o es muy engorroso hacerlo sin TICs. Entonces, el primer obstáculo es que es necesario que los que somos, digamos, emigrantes, que venimos de otra cultura, la cultura del libro, pues de alguna manera sepamos algo y podamos enganchar con esas nuevas generaciones. Aunque yo soy partidario de que no hay que saberlo todo, porque por suerte, por desgracia, las TIC aún son poco visuales, poco audiovisuales, yo creo que son muy verbales aún. A veces he planteado que estamos en un periodo aún muy embrionario, digamos, del desarrollo de las TIC, ¿no? Así como los primeros automóviles se parecían a los coches de caballos, las primeras TIC se parecen a las máquinas de escribir, ¿no? Eso tiene que cambiar mucho. El docente debe saber usos y conocer cuestiones que le permitan entablar conversación con este alumno. Pero no debes de olvidar que los alumnos hacen un uso muchas veces inadecuado. En realidad no ven el ordenador como una fuente de aprendizaje, sino como una fuente de entretenimiento, comunicación, más que casi de aprendizaje. Hay que pensar en términos de decir qué problemas que se plantean para el ciudadano del siglo XXI requieren del uso de las TIC, o como os decía antes, o resulta mucho más fácil utilizando las TIC. Por eso para mí siempre es muy importante identificar los problemas. Más que hacer listas de competencias, me parece que es importante hacer listas de problemas en los que las TIC sean necesarias, ¿no? Y lo que sí que este año estoy haciendo, yo creo que es innovador, esto sí que creo que es innovador, en el sentido que decíamos, es que en un aula hemos colocado unas cámaras de vídeo, es un sistema cerrado de televisión. Ahora esto es relativamente barato hacer eso, entonces hay 3 cámaras, pero hay una cámara además que está en el techo que te permite grabar incluso lo que el alumno está apuntando. Lo puedes hacer desde un despacho, desde cualquier lugar del mundo en realidad.
que de momento en la autónoma, cuestiones de seguridad, lo hacemos solo dentro de la universidad, ¿no? Y claro, esto te permite grabar las clases, pero además te permite, digamos, grabarlas cada X tiempo sin que tú estés pendiente, claro, automáticamente, pues tal día, tal hora, incluso a la cámara le puedes decir, pues vete primero aquí, luego me enfoca aquí, luego... Y tiene audio, entonces, claro, luego puedes revisar las actividades de los alumnos, sus exposiciones, puedes hacer ediciones y ver las formas de interacción, bueno, puedes hacer algo que aún no he hecho, pero me gustaría hacer, que es conectar online con un aula real y ver lo que están haciendo y hablar con el profesor y decirle, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Puedes hacer algo muy interesante, que es que el profesor novato tiene un pinganillo aquí en la oreja y mientras está dando la clase le puedes dar instrucciones, ¿no? Pues, aquí introduce un chiste porque se están aburriendo, aquí ves hacia atrás, explica esto mejor, esto no ha quedado claro, aquel se te está durmiendo. Bien, puedes hacer, digamos, como un coaching online, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo este usos me parecen muy interesantes y eso sí que, claro, cambia mucho las cosas, ¿no? Pero puedes hacer una formación online, por ejemplo, ¿no? Que hasta ahora la formación de profesores siempre es antes o después de la clase, pero no durante la clase. ¿Sabías que una de las primeras experiencias de realidad aumentada en educación fue utilizada en Nueva Zelanda en el 2001 a través del Magic Book? Un libro que invita a explorar la transición entre lo real y lo virtual. Qué interesante habría sido aprender de astronomía junto a Neil Armstrong cuando pisó la Luna. En la actualidad, gracias a los entornos virtuales, esto es posible. En CityLab, el aprendizaje se realiza con el uso de tecnologías como la realidad aumentada y la gamificación. En Cornellà de Llobregat, Barcelona, se encuentra CityLab, centro encargado de exportar y difundir el impacto digital en el pensamiento creativo y diseño e innovación educativa. Las escuelas se visten de innovación tecnológica para la educación. La gamificación y la realidad aumentada ganan terreno como herramientas pedagógicas. Navegar dentro del mundo virtual como metodología de aprendizaje es la nueva proyección educativa que está marcando tendencia en la actualidad. Estamos ante lo que sería el umbral de una industria totalmente nueva cuyos cimientos están por instalarse. Por lo tanto, hay tantas posibilidades y expectativas como visiones seamos capaces de crear. Por lo tanto, es auténticamente un buen reto, una buena posibilidad para poder crear toda una industria del conocimiento sustentado en estas técnicas. Pero, ¿qué es la gamificación y cuáles son sus beneficios? La gamificación es utilizar técnicas de juego, tecnologías de juego, juegos para entornos serios con el ánimo de motivar a la gente a que haga cosas. Entonces la gamificación ahí es donde adquiere todo su esplendor cuando somos capaces de, a través del juego, de motivarlos para que tengan una experiencia divertida y la quieran repetir. Una forma también de conseguir influencia social. Los procesos de aprendizaje podrían considerarse complejos y rutinarios desde los modelos de enseñanza tradicional. Por ello es importante considerar a la gamificación como una gran opción de apoyo en la enseñanza-aprendizaje. El hecho de que nosotros podamos plantear retos divertidos, que la experiencia sea agradable, eso provoca que las personas que lo reciben quieran repetir esa experiencia. Por lo tanto, la gamificación tiene, sin lugar a dudas, un gran recorrido para emprender y, por lo tanto, una gran oportunidad de trabajo y una oportunidad de gestionar mucho en torno a ello. La realidad virtual es otra alternativa tecnológica de gran impacto en los procesos de aprendizaje, debido a su facilidad para captar la atención de los estudiantes mediante el uso de mundos virtuales. La realidad aumentada es introducir elementos que no existen en entornos reales, de tal manera que se enriquezca la información que nos está llegando a nuestro campo de percepción. A través de estos elementos digitales podemos ilustrar, podemos nutrir mucho más esa información que recibe la persona receptora del mensaje. Navegar dentro del mundo virtual como metodología de aprendizaje es la nueva proyección educativa que está marcando tendencia en la actualidad.
Parte de nuestras estrategias y de poder demostrar lo que estamos diciendo con solvencia es poder realizar este tipo de formaciones a través de no solamente presenciales, sino a distancia, sin lugar a dudas, en formación e-learning, síncrona o cualquier otra modalidad nueva que puedan estar haciendo a través de soportes como el smartphone, quizás estas gafas de realidad virtual que se están poniendo de moda, y también a través del Internet de las cosas, que va a ser otra forma de que la gente se relacione con terceros públicos, y tenemos que estar ahí. Definitivamente, los entornos virtuales están ganando terreno en el campo de la educación. En la actualidad, son más los colegios que utilizan la gamificación como metodología de aprendizaje. Innovar para educar es uno de los principales objetivos en las escuelas. El auge de las TIC nos permiten esta posibilidad, pero como no todo es color de rosa, existen algunos obstáculos y desafíos por superar. ¿Cuáles son? Escuchemos los enfoques de nuestros entrevistados. Ellos son la estudiante de periodismo Eugenia Basauli, líder del proyecto Encert a la Radio; Johan Baldeón, profesor de tecnologías en universidades de Perú; y Javier Roglá, director de la Fundación Empieza por Educar y el programa EXE. Creo que es una herramienta muy potente, pero también es una herramienta que se tiene que saber utilizar. Yo creo que la innovación en la educación es algo que es toda una confluencia de elementos, ¿no? Herramientas, personas y por supuesto los usuarios que vendrían a ser los estudiantes, ¿no? Puede ser muy positivo en el sentido de que pueden acelerar el aprendizaje de los alumnos, pero también con un mal uso pues el impacto puede ser negativo, ¿no? Que muchas veces las TIC se confunden con diversión. El mal uso de las redes sociales, antes de dar una red social o unas TIC a alguien tienes que enseñar cómo utilizarlas. Todo elemento nuevo siempre va a impactar. Puede ser bien visto o puede ser de repente visto como algo que me va a generar cambios en cómo yo normalmente enseño. Al menos yo no contemplo un escenario donde el mundo virtual pueda sustituir las funciones que a día de hoy hace la escuela de custodia y de socialización, ¿no? Brecha generacional hay un poquito, porque ahora los docentes, los que se están formando, los que están saliendo, los más jóvenes, son los que vienen ya con esto ya casi intrínseco, ¿no? Nosotros intentamos animar a los participantes a escuchar a sus alumnos, a construir con sus alumnos una serie de objetivos, y nosotros acompañamos ese proceso de intentar conseguir estos objetivos. Primero se tiene que ser consciente que una persona más joven, como puede ser un alumno, siempre estará más al día que una persona más mayor en las TIC. Entonces yo creo que el aprendizaje tiene que ser mutuo, tanto de los alumnos que puedan aprender cosas que les puede enseñar el profesor, pero el profesor siempre entrar en un aprendizaje colaborativo. Y así Educatic ha llegado a su fin, pero el desarrollo de las tecnologías de la educación continúa. No se pierdan nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!